Buenas noches y bendiciones. De esta manera iniciamos el programa número 1 de la noche, Martes Cristiano, gracias a mejor variedad de todo tipo de trabajo computarizado. La farmacia Santa Fe, la única, urbanización Marina, el primo comercial de Henry's Empanada, Almería H&Z Soto, Frania Rencar, renta y venta de vehículos, compra-venta y comerciales, compadre. De esta manera iniciamos la programación de la noche de hoy, dándole gracias al Todopoderoso, porque hoy, por medio de las redes sociales, nos enteramos de que la prima está libre de cáncer. Alabado sea Dios. Esa es una información que ella misma estuvo dando el día de hoy, así que agradecemos al Todopoderoso que la comadre de Johnny Díaz Jerez está libre de cáncer. Poderoso Jesús. Yo vi una información, me envió, todavía no hemos hecho la entrada formal, ahorita comiendo sobre esa cita. Dele para allá con su fecha en lo que llega. Ok, perfecto. Vladimir. Bien, buenas noches, Domingo William Barriendo, productor general del espacio, Martes Cristiano. Hoy que contamos, gracias a la misericordia de Jehová Dios, buenas noches a cada uno de los cibernautas y cada uno de los hermanos de diferentes congregaciones. Hoy que contamos con el martes 26 de mayo del año 2026, viviendo el día 146 del año, faltando 219 días para que se acabe el año 2026 y llegue el año 2027. Gracias a la misericordia de Jehová Dios, nos alegra sobremanera esa importante información, gracias a las cadenas de oración que a través de este espacio y varios espacios que se producen tanto en la radio, en la televisión, en lo que son las redes digitales, por la salud de la diputada Carolina Paula, mi comadre, esposa de ese empresario político, una persona versado en diversos temas, polifacético, Héctor Luis Feble el primo. Gracias a la misericordia de Dios, hoy está libre de cáncer la diputada Carolina Paula. Gracias también a cada uno de los hermanos de las diferentes denominaciones que han mantenido cadena de oración por la recuperación de la salud de la diputada Carolina Paula, y reiterar lo que es mantener la cadena de oración por la recuperación de la mano de Albert Madrigal, uno de los cibernautas de este espacio, el cual sufrió un accidente y tuvo situaciones en unos tendones de la mano, esperando que pueda recuperar su salud, ya que un deportista, un beisbolista, que está en rumbo a lo que es el asunto de la firma, y pidiéndole a Jehová Dios que eso no impida de que él pueda obtener su firma próximamente, en los meses próximos. Estamos en espera del conductor principal de lo que es el Martes Cristiano, que tenemos el tema sobre las profecías, el evangelista Vladimir Henry. En breves minutos estará por acá para continuar lo que es las profecías, y este tema sumamente interesante y trascendental dentro de los temas bíblicos que semana tras semana tratamos en este espacio de Martes Cristiano. En lo que llega Vladimir Henry, algunas informaciones de acuerdo a lo que es el Instituto de Meteorología, establece que una onda tropical afecta nuestro territorio, teniendo varias provincias en alerta amarilla y unas cuantas en alerta verde. Así que entonces las personas que piensen salir, y así también mañana, tener su paraguas a mano para evitar situaciones con este virus gripal que están afectando a la ciudadanía.
Pedro Antonio Martínez Rivera, conectado con nosotros, nos dice que lo está viendo. Bendiciones para él y para cada uno de sus familiares. También una buena noticia en el sentido de que la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, ordenó que cada uno de los motoristas, motoconchos, le van a hacer una inspección, le van a también a poner lo que es el alcoholímetro para ver si tienen alcohol. También lo van a supervisar a ver si tienen armas de fuego, armas blancas, eso está sumamente bien. También la prueba antidoping, a ver si tiene alguna sustancia controlada. Qué bueno que la ministra Farideh Raful ha demostrado tener más carácter que muchos caballeros que han pasado por el Ministerio de Interior y Policía. Es tiempo ya de que se le ponga un paro a lo que es el comportamiento errático de muchos motoristas que van en desmedro de lo que es la tranquilidad del pueblo dominicano. Eso es así. Es decir, que se ganó un 100 la ministra de Interior y Policía con esa medida para controlar lo que es el uso de armas blancas, el uso de también armas de fuego, el uso de sustancias controladas y también el abuso del alcohol. Porque hay personas que se dan su humo y salen a la calle a hacer desastre. Eso es así. Así que se ganó 100 la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Eso es importante. El presidente de la República anuncia una inversión de 20.000 millones en lo que es Boca Chica para reactivar el turismo de Boca Chica. Creo que es algo muy importante, ya que el turismo genera dólares, es muy importante, pero así deberían de hacerse una inversión en lo que es Guandolo y Guayacanes para activar la economía de Guandolo y Guayacanes. Es importante que no solamente se piense en grande los proyectos macros, sino también en los microproyectos. Eso es así. El propietario de la compañía de aviones, helicópteros, Gonzalo Castillo, le dio las gracias al presidente Donald Trump por haberle concedido nuevamente el visado para poder viajar a los Estados Unidos de Norteamérica. Agradece ese asunto de que le hayan renovado el visado Gonzalo Castillo. Eso es así. Entiendo de que es una medida importante. Cuando una persona tiene impedido viajar a los Estados Unidos, se le complica un poco la vida, máximo un empresario que tiene que ir a ver cómo está la tendencia mundial de los negocios. Se hacen varias actividades en los Estados Unidos para mantenerse la persona al día con lo que es las tendencias en cuanto a las empresas. Y importante este asunto. En otro orden de ideas, se cumplen 26 años de la muerte del sacerdote Julio Sillas Navarro, el cual un personaje que aportó mucho a lo que es la sociedad dominicana, específicamente petro-macorizana, ya que él era un vocero de las diversas problemáticas de esta comunidad, de esta provincia de San Pedro de Macorís. Inclusive en varias ocasiones enfrentó áreas específicas, como el asunto de las personas que utilizan, siempre tengo que buscar una palabra filosófica, las personas que utilizan sustancias controladas. El pastor Silla enfrentaba y siempre hacía llamado a las autoridades correspondientes para
eliminar lo que era el asunto de las bandas, el vandalismo. En la década, a finales de la década de los 80 y los 90, azotaron en esta provincia, en Pedro Macorís, y siempre tuvo al frente un sacerdote de estilo, lo que es ese sacerdote de allá de Cristo Rey. ¿Cómo se llama, Domingo? Me olvida el nombre, el de Cristo Rey. Rogelio. El padre Rogelio, correcto. Pero el padre Silla tuvo mucho que ver con lo que fue la formación de un grupo que se llamaba Pascua Juvenil. Correcto. Él dinamizó lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica yo siempre la he admirado en el sentido de que ellos tienen grupos juveniles sumamente dinámicos. Recuerdo cuando era niño que Marcia dirigía uno de esos grupos llamado el Grupo Perseverancia. Era un grupo teatral, tenían también danzas, tenían también poesías coreadas, y todo ese asunto, toda esa revolución la trajo el padre Silla a todas las iglesias y las parroquias. No recuerdo bien la estructura de la iglesia católica. Primero está las catedrales, las parroquias y la demás más pequeñita, ¿cómo se llama? Bueno, el asunto que desde las catedrales hasta la parroquia, el padre Silla hizo un buen trabajo, especialmente en favor de la juventud, para evitar que cayera en los vicios y en la delincuencia. Reconocer a 26 años de su muerte de el sacerdote. Es cierto que el padre Silla está reportado en Ramos Santana. Yo como no manejo mucho esa información. Había escuchado eso. No manejo mucho esa información. Eso es así. Continuamos hoy con lo que son las profecías. Vamos a darle entrada al evangelista nacional y próximamente internacional y celestial, Vladimir Henry, un hombre polifacético, evangelista, empresario, y también tiene esa gracia que Jehová Dios le dio también, y es un inventor también, ¿no? Inventor, sí. Tiene la capacidad de ser creativo. Sabe que los grandes millonarios, a través de una idea, a través de un invento, es que han podido alcanzar fortuna. Así mismo. Buenas noches, bendiciones y bienvenido. Gloria a Dios. Ministro. Bueno, estamos aquí, tenemos con hoy 3 semanas desarrollando el tema de la profecía de las 70 semanas, un tema bastante extenso, que tiene muchos detalles. La profecía de las 70 semanas. Pero antes recuerda que vamos a hacer la oración desde el inicio. Pensé que lo hicieron. No. Ok. O sea, iniciaron en la oración. No, estamos esperando, estamos hablando de temas seculares. Okay. Y algunos temas también relacionados a algunas denominaciones. Sí. Para entonces inicie lo que es la oración de inicio. Amén. Y dentro de la oración de inicio establecer la oración para y eso el ahijado mío se llama Albert Madrigal, y continuar también con las oraciones para que continúe recuperándose de manera satisfactoria Manuel Horst, que gracias a Dios está muy recuperado. Vamos a continuar. Son salud, ¿no? Sí. Ok, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos, Dios, estar aquí en este programa, Martes Cristiano, Nazareno de Gloria. Te presentamos, Señor, a los enfermos, pidiéndote, Nazareno de Gloria, que tu mano poderosa le esté restaurando, Espíritu Santo. Glorifícate, Dios. El tema de hoy, Señor, que estaremos compartiendo, te lo presentamos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. No sé si te va a iniciar con una pregunta o fuego a la leña. Fuego a la leña, como a mí me pica la garganta. Yo no sé qué dice. ¿Fuego a la leña o leña al fuego? ¿Cuál de las dos? Leña al fuego. Hasta el candelero lo vamos a presentar. Ok. Bueno, para mí ha sido siempre más que un placer hablar de lo grandioso que es Dios
del ordenado, porque esa profecía muestra lo ordenado que es Dios. Amén. Hay un programa que yo veía antes, bueno, de un predicador boliviano, que se llamaba, ese programa se llamaba Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Entonces, en cuanto a lo profético, Espera un segundo. ajá, Historia del Futuro. Ahí entré en Ajá. para Dios, El el futuro. futuro Historia del futuro. es historia. Sí, porque para Dios el futuro es historia. ¿No lo entiendes? No, porque para historia es ya lo que ha pasado, ¿no? Sí, para Dios ya pasó porque Dios lo sabe todo. Amén. Ahora entendí en el contexto de Ok. que lo dice. Sí, porque cuando hablamos de historia, ya usted que es un maestro de historia, usted conoce más que todos nosotros, que se entienda, que debe ser así, ¿verdad? Porque hay veces que no. Pero es así. Un hombre licenciado en historia. Usted estudió profesionalmente historia. Las sociales, las ciencias sociales es una tiene que ver con las interacciones. Por ejemplo, está la sociología, que es la ciencia que estudia las interacciones entre cada individuo. Está la economía, Sí. está lo que es la moral y cívica. Las y ciencias todo. sociales es la rama de todo. Correcto. Que es de todo. Ok. Porque para Dios el futuro es historia. Es bueno que se entienda eso. No, y que también nuestros cibernautas, nuestros hermanos de las diferentes denominaciones. Hablando de cibernauta, tenemos a Rainier Guillén que nos dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para usted y cada uno de sus familiares. Gloria a Dios. Porque no podemos dejar ninguna nebulosa, ninguna duda a nuestros cibernautas. Ya usted explicó la parte de que el futuro es historia, para Dios el futuro es historia. ¿Ya Sí, usted entendió? ¿Quedó entendido? Sí, para nosotros, de una manera particular, el futuro es incierto, porque no sabemos qué puede pasar mañana, pero ya Dios lo sabe todo. Amén. Lo mismo es como que si alguien conociera, usted conoce su pasado, o conocemos el pasado, ¿verdad? Y parte del presente, pero el futuro solo lo conoce Dios. Lo que Dios- va a pasar dentro de 10 años, ya Dios lo sabe. Dios lo sabe. Por ejemplo, en Haití, en el 12 de enero del 2010, hubo un terremoto. Pero un día antes, si las personas hubiesen sabido de un principio que iba a pasar ese terremoto, me imagino que se iban a mudar. Bueno, también el hombre es terco, porque Dios manda a su profeta. Y no hay nada que suceda sin que Dios primero le diga a su siervo los profetas. Cualquier cosa que suceda a nivel nacional e internacional, siempre Dios envía a su profeta. Nada pasa por desapercibido, que se entienda. Bueno, hemos dicho, tal y como está establecido en la Biblia, que la profecía de las 70 semanas está dividida en tres partes. La primera parte equivale a un periodo de 49 años que hemos dicho, que es el periodo desde que el rey Artajerjes en el año 445 emitió un orden, un decreto, como decía el ángel, sabe pues si entiende, Daniel capítulo 9 versículo 26, sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén habrán 7 semanas. Esas son las 7 semanas para la reconstrucción del templo, y del templo no, porque ya eso lo había ordenado el rey Ciro unos 80 años antes. Sí, Pero cuando estudiamos la cronología, la gente cree que eso es de un momento para otro, como resalté el caso del mes de Nisan y el mes de Quisleo, que la gente creía que era de un día para otro, ¿no? Fueron casi 5 meses, orando para que Dios le concediera esa petición, porque el verdadero permiso lo dio Dios cuando... Amén. Sí, claro que sí, porque Dios es quien permite las cosas. Y nosotros también, quedamos para hoy explicar las 62 semanas, que es el segundo periodo de la profecía de las 60 semanas. Ya todo está concluido, y el libro de Esdras lo revela. Esdras, Nehemías lo revela cuando termina, y es que todo el pueblo se reúne todo el pueblo, y como había una nueva generación, históricamente hablando, porque fueron 70 años que duraron en Egipto, 70 años, y sucede
que No una nueva, porque cada generación, pero bueno, 70 años, 70 al años. criterio de estos tiempos, cada 10 años surge una generación. Entonces, en lugar de una generación, fueron 7 generaciones durante esa trayectoria de 70 años. Sí, obviamente había una generación nueva. Lo que quise decir prácticamente, hubiesen pasado 3, 4, 5, una generación nueva, y esa generación estaba influenciado por la cultura babilónica en cuanto a idiomas, aunque obviamente se hablaba el hebreo, a principio era el hebreo, y luego empezó a salir como un dialecto. El paganismo influyó dentro de Sí, esos 70 años. por supuesto, el paganismo babilónico, en cuanto a idioma, cultura, etcétera. Entonces, el idioma que se estaba desarrollando en ese tiempo de la cautividad, del tiempo de la cautividad, era que los judíos empezaron a hablar el idioma arameo, el arameo. Primero, antes de la deportación, hablaban el hebreo, pero también ese era el idioma El en hebreo era el idioma madre. sí, prácticamente. El hebreo era el idioma que se hablaba también, en el cual se escribieron todos los escritos, todos los manuscritos, incluyendo la Biblia, que históricamente para los judíos era conocido como la Tanaj. La Tanaj, que más adelante estaremos hablando de cómo está subdividido, porque eso no es el tema. Entonces, cuando están en Israel, en Jerusalén, en la parte sur, dice la Biblia que hubo una gran multitud, o sea, todo el pueblo de Dios estaba reunido escuchando la voz del sacerdote Esdras, porque era un erudito, una persona muy preparada en las escrituras, y precisamente en el libro en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 8, se dice que mientras Esdras le explicaba la palabra, todo eso lo tengo aquí, mientras Esdras le explicaba la palabra, dice que ellos entendían claramente, porque cuando buscamos históricamente era que Esdras le traducía. Estaba escrito, espera, un segundito. Estaba escrito en idioma y esta se lo explicaba en el idioma que ellos pudieran entender. Sí, o sea, la Biblia estaba escrita en hebreo, pero Esdras se lo traducía era políglota, hablaba varios idiomas. Sí, claro que sí. Okay. Se lo traducía en arameo porque ese era el idioma que se estaba desarrollando. Era el idioma que estaba sustituyendo prácticamente. Es como, por ejemplo, en el tiempo de Martín Lutero, la Biblia que utilizaban era la Biblia latina, el idioma latín, por los romanos, conocido como la Vulgata Latina, que esa era la Biblia que usaban los sacerdotes para interpretar. Pero estoy hablando de Alemania. En Alemania se habla el alemán como idioma. Y Martín Lutero tradujo la Biblia del latín al alemán, porque los sacerdotes, bueno, en aquellos tiempos había malas prácticas en la iglesia y Indelicadeza. interpretaban A la que él le decía indelicadeza. interpretaban las escrituras conforme a ellos les parecían. Incluso empezaron a enseñar herejías. Empezaron a enseñar de que la salvación, se puede adquirir la salvación por medio de las indulgencias. De ahí viene el asunto de los Borges y todo eso. Correcto. Entonces, Martín Lutero te tradujo lo mismo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero hizo lo mismo que hizo Esdras. Le tradujo, pero no... Una pequeña aclaración. Así como algunos hermanos confunden que Sira, Pablo y Sila, que Sila, por ejemplo, en el estudio de hoy. Déjame explicar. No, el nombre. Pablo Y Sila. Sila. Sí, Sila. Ajá. Sila, algunas personas piensan que era una mujer. No, Sila Y era era un hombre. un hombre. En el caso de Esdras, ¿era hombre o era mujer? No, es un hombre varonil, es un hombre. No, porque fue posible, ¿no? Algunos hermanos, inclusive están predicando. Fulanito predicaba junto con Pablo, predicaba con su esposa fulana. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Es bueno aclarar para los géneros. Y Sila es un nombre unisex, se podría decir. Ok, Se perfecto. puede utilizar tanto como el nombre Nati, o algunos nombres que Giovanni también lo usan tanto para hembra como para varón. Bien, pero vamos a continuar, no vamos a digregar en esa parte. Sí, entonces Esdras
Esdras capítulo 8, versículo 8, le traduce el texto y ellos lo entendían claramente. Y cuando estudiamos la historia de la palabra hermenéutica, aunque el hermenéutica viene de un dios de la mitología griega, cuya misión era traducir el texto de los dioses a las personas. Entonces, esa palabra fue tomada o sea, de ahí se tomó la palabra hermenéutica, pero no inspirado, no con el concepto de inspiración de los griegos, sino de las mismas escrituras. De ahí viene cuando estudiamos la historia. Solo con la connotación de lo que es traducido, propiamente. Cuando estudiamos la historia de la hermenéutica, que en el tema bíblico significa la ciencia de la traducción, de cómo interpretar las escrituras, es la hermenéutica, con su aplicación siendo la exégesis. Cuando estudiamos la historia de la hermenéutica, siempre vamos a iniciar con Esdras capítulo 8, versículo 11, porque de ahí empezaron a aclarar las escrituras y surgieron los eruditos, y más adelante, en ese periodo intertestamentario, surge los 400 años aparentemente de silencio, que es lo que hicieron algunas preguntas la semana pasada, que si realmente hubieron 400 años de silencio. ¿Cómo puede ser posible, Domingo William, de que hayan pasado 400 años sin Dios hablar? Se volvió mudo en esa. Se volvió mudo. O sea, no hubieron profetas. No había ninguna información que dar, ni ninguna profecía. ¿Qué representaba Martín Lutero cuando hizo la traducción en alemán de la Biblia? ¿Qué representaba Martín Lutero? Si Dios le habló. O sea, ¿en qué parte, qué representa Martín Lutero más o menos en esa traducción? Hay cosas, hay detalles. Mayormente, porque pudo haber sido que tú decías que los alemanes estaban malinterpretando en cierta forma. Los sacerdotes alemanes interpretaban las escrituras a su parecer. Pero yo digo, pudo haber sido que Martín Lutero haya cambiado alguna de los escritos de la Biblia, que ellos interpretaran algo así. Por ahí yo voy. Okay. Por ahí yo voy. Pero antes hay algo que no podemos pasar por alto, y es el periodo intertestamentario. Y también, antes del periodo intertestamentario, pasaron cosas. ¿Qué sucede? Cuando estudiamos la historia de los judíos, en el tiempo de la deportación, no todos los judíos fueron deportados a Babilonia. Hubieron una gran cantidad que fueron a huir a Egipto. A esos judíos le llamaban los judíos coptos. De ahí también vienen las iglesias coptas. Ok. Sucede que la Tanaj tenía 39 libros. Lo único que estaban distribuidos de diferente manera. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia eran interpretados por un solo, que era conocido como la ley. Era un conjunto, era un solo libro. Los libros de los profetas menores estaban resumidos. Sí, era un solo libro. Y también los libros dobles que aparecen en la Biblia, como el primero y segundo libro de Samuel, de Crónicas y Reyes, eran un solo libro. Es decir, no habían primero y segundo de Reyes, sino un libro de Reyes, ni tampoco los Crónicas, sino un solo. Entonces, eran la misma cantidad de libros, pero estaban distribuidos de diferente manera. ¿Qué sucede? Los judíos que estaban en Egipto fueron influenciados por el paganismo y le atribuyeron libros conocidos como los libros apócrifos a la Biblia. Entonces, sí, esos libros, aunque históricamente tienen una cierta veracidad, pero hay muchas cosas que no coinciden con toda la revelación de la palabra. Por ejemplo, aparecen como, por ejemplo, hay un segundo libro de Daniel, hay un segundo libro de Esther, hay un libro llamado Sabiduría, que están, en estos libros están, por ejemplo, en los 73 libros de la Iglesia Católica, y también de la Biblia Dios habla hoy. Entonces, también como el libro de los libros de primero y segunda de Maccabeo, que vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Entonces fueron agregados y
llegó a la conclusión que iba en ese tiempo, cuando los judíos estaban en Egipto, de 73 libros. Entonces, muchas personas creen que fue así. Creen que Martín Lutero le sacó los libros en la... Déjame explicar esa parte. Martín Lutero, en cuanto a los libros que no estaban dentro de la Biblia, pero lo que más llevando al tema secular, lo que más le quilló a él era el asunto de la indulgencia. Eso fue la gota que derramó la copa. Desglosando un poquito lo que era la indulgencia para poder luego que explique más adelante la otra parte. La indulgencia, una persona agarraba y cometía un pecado mortal, un pecado grande. Ese yo, un individuo agarraba y le quitaba la vida a otra persona. Y agarraba y hacía un aporte jugoso a la iglesia y ya con eso, tantas oraciones y con el aporte que tú hiciste ya tus pecados fueron limpios. O un sinvergüenza agarraba y abusaba de un niño y agarraba y hacía un aporte a la iglesia y ya los pecados quedaron lavados. Bueno, eso era un negocio que tenía. Exacto, esa es la indulgencia. Entonces, precisamente en el tema de las traducciones, Martín Lutero, cuando tradujo la Biblia, ignoró todos los libros apócrifos, porque se encontraron errores y históricamente fueron libros que fueron agregados. Lo que hizo Martín no fue quitarle a la Biblia, sino quitar lo que le habían puesto. Correcto. Por ejemplo, los sobrantes, lo que era solamente a favor de ellos. Así es. Entonces, eso es lo que dice la historia. En el periodo intertestamentario, no sé si le respondí la pregunta. Okay. En el periodo intertestamentario surgieron muchas cosas. Él depuró la Biblia. Vamos a hablar ahora del término histórico en cuanto a lo que tiene que ver con los reyes e imperios a nivel de sucesión. Recuerden que primero estuvieron los babilónicos en el tiempo de ellos mismos fueron que deportaron al pueblo de Dios. Luego vinieron los persas, comandados por Ciro el Grande. Los persas duraron un periodo de 116, 100 y pico, casi un siglo y pico, en su apogeo. Luego vinieron la decadencia de ellos. Sí, obviamente todos los imperios tienen decadencia. El imperio romano, que duró casi 1000 años prácticamente, tuvo su decadencia. Aunque algunos dicen que todavía el imperio romano predomina por medio de la Iglesia Católica y el Vaticano. Pero es un tema profundo. Es un tema muy profundo. Es un tema profundo. Entramos ahí, llegamos al 2039. Sí, porque hay muchas cosas que detallar. Y entonces, Ok, luego de los persas, vinieron los grecos macedonios, después que Filipo II, esposo de Olimpa, de Macedonia, ¿es así o no es así? Esposa. Cuando tenga otra vez lo ponemos, yo no iré a Macedonia. Dice que él muere y de una vez Alejandro a la edad de 20 años lo sucede. ¿Hay algún cuestionamiento con la muerte de ese personaje? Pero Filipo II. Hubieron influencias hasta con la misma esposa, según supuestamente su muerte fue provocada. Sí. Pero continúe. Entonces, dice la historia, iba a decirlo, yo tenía por decir que dice la Biblia, pero no es cierto, sino la historia, que a la edad de los 20 años, Alejandro Magno duró desde los 20 hasta los 32 años de edad, duró unos 12 años en su apogeo, duró 12 años peleando. Y se puede decir que conquistó prácticamente el mundo entero. Él era un estratega de guerra. Un tremendo estratega de guerra militar. Lo podemos poner por encima de muchos, por encima de Simón Bolívar, por encima de el único que lo supera se puede decir que David. David, ¿verdad? Sí, David. Pero estaba por encima de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, de cualquiera de esos grandes estrategas militares de la historia. Alejandro Magno, por su forma en cómo combatió el imperio persa, medo-persa. En ese tiempo estaba era Darío XVI,
Darío XVI, quien gobernaba en ese periodo de Alejandro Magno, gobernando a los persas. Dice que hubieron varias intervenciones antes de que Alejandro tuviera la victoria. El primero que utilizó la estrategia de tener personas dentro del grupo enemigo fue él. Lo mejor es cuando tú conoces la estrategia del enemigo. Entonces él infiltraba a personas, como pasa con los partidos políticos. Yo quiero saber cuál es la estrategia que fulano va a utilizar. Entonces, eso, yo voy a decir que uno de los elementos fundamentales dentro de su estrategia de guerra era esa. Así, estamos hablando de que Alejandro Magno, él venció a no recuerdo cuál era, yo creo que era 100.000 contra, yo creo que era un ejército de 100.000 de Alejandro contra un ejército de 1.000.000. Sí, era en cuanto a cantidad. La diferencia era abismal. Era, pero muy grande. Y por la estrategia, no era por cantidad. Porque la gente cree que un rey o un emperador ganó una guerra. Bueno, es que ya él sabía las estrategias porque tenía infiltrado, aunque al final, en los casos de su vida, esa misma estrategia que él aplicaba, se la aplicaron a él. Sí. Okay. Porque que así en ocasiones tú utilizas una estrategia y dices, pero vamos a ver, ¿por qué Domingo siempre gana en las batallas? Hay que buscar cuál es el punto. Así es. Y ahí entonces descubrieron cuál era la estrategia que utilizaba. Hay que buscar porque Domingo siempre gana la batalla. Exacto. Pero conectada con nosotros tenemos a Eufrasia Mejía, Valentín de Daniel, Bendiciones para ellos. que nos dice buenas noches, el Señor siga bendiciendo y lo proteja siempre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Una de las más fieles hermanas, cibernauta, ella y su familia, agradecemos siempre la fiel sintonía con este espacio. Amén, gloria a Dios. Alejandro conquista prácticamente el mundo. Al último lugar que llegó fue a la India. Luego retrocede a Babilonia. Babilonia estaba en cuanto a su estructura y su fama, lo grandioso que era esa ciudad. Ahí fue que se hicieron por primera vez lo que le llamaban los jardines colgantes. Era una maravilla, una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Una de las obras arquitectónicas que sobrepasaron el tiempo. Así mismo. Pero él tenía una debilidad. Sí, por ahí vamos. Bueno. Estamos hablando del periodo intertestamentario, todo lo que pasó. Luego que Alejandro Magno va a Babilonia, empieza a vivir una vida desordenada, Depravada. muchos dicen también que practicó la homosexualidad. Se le mojaba la canoa. Ay, santo. Para decirlo de manera artística, ¿no? Ok, entonces muere. No hay un argumento sólido por el que explique cuál fue la causa de su muerte. Déjame darle ese dato. A Johnny le gusta ese tema. No. Histórico. Tengo que explicar, y eso yo se lo explicaba a usted recuerda. Ajá. Se especula, de acuerdo a lo que es la historia general y universal, Ajá. se especula que lo que sería la génesis del VIH fue desde esos tiempos, porque él tenía una enfermedad degenerativa, el cual fue perdiendo el apetito, fue perdiendo la masa muscular y todo eso, al igual que la gente que bañaba a los reyes, me olvido el nombre ahora, su eunuco, su amo de llave, Sí, también su caballero de compañía. Existían también los afeminados. Exacto, Los exacto. afeminados. Los hombres que ya usted sabe. Entonces, él era el encargado de bañarlo. Yo decía, cuando estaba en la universidad, que estudié esta parte, decía, y es que se le caía la mano se le desmontaba del brazo, que no podía él bañarse, tenía que buscar una persona para que lo bañe. Entonces, de ahí surge la teoría de que él contrae una enfermedad fruto de esa debilidad que él tenía. Usted dice que si no tenía mano, usted sabe que hay parejas que se bañan. Sí, no, pero óigame bien. Porque él era el rey, porque era la máxima autoridad, no se podía bañar. Dígame usted, Domingo, se le cayó la mano, tan pronto alcanzó. Luego que él funda Alejandría,
Es que entonces comienza. Yo me atrevo a creer que el esos- domingo le tengo que hacer una pregunta. Esos ademanes. Con respecto a eso. Porque yo digo, ¿para qué necesitaba que un hombre lo bañara? Por ejemplo, usted, A Domingo no le hace falta que nadie lo bañe. Usted le Domingo le da. puede devolver la pregunta. Vamos a ver, dígame usted, Domingo. Dale para allá, dale para allá. ¿Cómo así? Domingo le puede devolver la pregunta y puede quedar mal parado. y en el caso suyo, usted le haría falta que otra persona, usted es un rey, un presidente, alguien lo bañe. Mi esposa. Exacto, porque digamos, ¿para qué él necesitaba que otro tipo lo bañara? Ok, entonces, otro tipo es, no una tipa, Bueno, un tipo entre comillas, entre comillas, de acuerdo a la y historia. corchetes. Sí. Entonces, Alejandro Magno muere, no se sabe realmente. ¿Tuvo esposa? Mencionó el sí, ajá. Tuvo esposa, Alejandro Magno. No, no dice la él historia. tuvo esposa, él Él tuvo hijo también. Sí, tuvo pero- hijo, pero el hijo de ese año se salió con problemas y no pudo heredarlo. Pero lo voy a mencionar más Sí, adelante. sí, sí. Más adelante. Uno estudia la historia también. Sí, ya. no, yo sé. Ok. Entonces, Alejandro muere. Yo le mencionaba SIDA. Y el SIDA, históricamente, se descubrió en los 80. Sí, no, pero Sí, es No, yo entiendo. hay una teoría. Sí, sí, una teoría. Es una enfermedad con esas mismas No, pero bueno características. aclarar para que todo esté claro. Ok, entonces, Hacer Eh, un símil, una comparación. Alejandro muere y no deja un heredero. Ese es el mayor problema que puede dejar un rey, no digo que en el caso de un buen rey, sino un buen rey. Hay personas que tuvieron una buena gestión, pero no tuvieron un buen sucesor. Déjame ver, ¿a quién podría poner como ejemplo? Un ejemplo histórico actualmente. Sabemos que en El Salvador ahora mismo es un país que está viviendo una maravilla. Maravilla para los personajes. Para una parte, ¿no? Para los que son honestos, responsables, personas de pudor y modestia. A los delincuentes no Pero está un yendo muy tormento para los delincuentes. Pero era un tormento el país hace unos años atrás por causa de la delincuencia y una pandilla, y unas pandillas. La mara salvatrucha. Así es. Entonces, ustedes saben que después de ese presidente va a venir otro. Entonces, sería bueno que después de ese presidente surgiera otro presidente con la misma visión o con una visión mucho más grande y no sea que retroceda y vuelva Una visión más desarrollada. y vuelva a lo mismo. Entonces, el éxito de un presidente no es todo el tiempo tener una buena gestión, sino también saber a quién dejar como representante. Seguimos. Alguien que no esté anquilosado, que no esté en el pasado, sino que continúe. Así es, que Más allá. continúe la gestión, la visión. Alejandro Magno no tuvo eso. Muere, el niño que tuvo tenía problemas. El niño que tenía sanación, Alejandro era narcisista. nació enfermo. Él era como Balaguer, él era él y ya. Así mismo era El que no solamente pensaba en él, no pensaba en un sucesor. Nació enfermo. Alejandro tenía 4 generales. Uno llamado Casandro, de ahí vienen también los Ptolomeos, los Seleucidas, históricamente vamos conocidos. los sátrapas, las satrapías. Así es. Estamos hablando del periodo intertestamentario porque abarca la segunda parte de la profecía de las 70 semanas. Que vamos a explicar más adelante la semana número 69, en parte, la mitad, porque hay otra parte que nosotros vamos a estudiar con mucha cabalidad, porque nos vamos a ir a Apocalipsis para estudiar porque la segunda semana, la última semana, lo vamos a dividir en 2. En la primera y la segunda, en la primera parte y segunda parte. Luego vienen una sucesión, vienen los generales de Alejandro. Uno se ubica al norte de Israel, que vendría siendo así, no me digan muy bien la historia, eran los asirios, y en la parte sur, que fueron los Ptolomeos, la dinastía tolemaica, que fue a la región de Egipto. Y entre cada vez que esas dos regiones tenían problemas, y Israel quedaba bailando en el medio. Quedaba como la arepa. Sí, quedaba como la arepa. Pero cada vez que uno superaba al otro, entonces Israel se como decía,
Israel se unía al equipo más fuerte. Si eran los seleucidas, entonces, si eran los ptolemaicos, ahí estaba Israel. Israel no andaba en sentimiento con grupitos. Israel estaba, para que de manera secular se pueda entender cada uno de los cibernautas, Israel estaba como los aliados de los partidos. El que mayor posibilidades tiene en lo que es la segunda vuelta, entonces un grupito se aliaba, así estaba Israel. Si el que más posibilidades tenía era el PLD, se iban para el PLD. Si el que más posibilidades tenía era el PRM, iban para el PRM. Así estaba Israel con esos pueblos. Hay gente que no andan en sentimiento, compadre. No, dije que somos amigos, no. Ahí no había de que amistad. Hay algunas cosas importantes que voy a sobresaltar, que a Johnny le gusta mucho eso, está bien, gloria a Dios. Es donde hubo uno de los seleucidas llamado Antíoco Epífanes, que eso fue para el año 165 alrededor. Ya el imperio greco-macedonio ya estaba en declive en ese entonces. Y es que hubo un rey llamado Antíoco Epífanes, quien hizo un sacrilegio en Israel. Primero se unió a ellos, se hicieron como amigos, pero él hizo una aberración fatal, y es que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, en el templo de Dios, y eso fue algo muy deshonroso. Aberrante. Sí, aberrante delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y también otra cosa de resaltar es que algunos lo confunden con lo que le llaman la abominación desoladora, que Cristo menciona que va a suceder en el futuro, porque algunos teólogos creen que la abominación desoladora surgió en el 165 a.C. por Antíoco Epífanes. Por si fuera así, entonces Antíoco Epífanes fue el anticristo, quien va a cometer la abominación desoladora. Es el anticristo, porque dice que hará un pacto a la mitad de la semana. No voy a dar detalles porque eso pertenece a la tercera etapa de las profecías de esta semana. Seguimos. Luego empezaron después de los griegos vinieron los romanos. Ahí surgió el primer emperador, César Augusto, que fue el primer emperador. Pero antes de César Augusto estuvo un emperador muy conocido en la historia, Julio César Augusto. Un pequeño paréntesis. ¿Ustedes recuerdan la semana pasada que yo les expliqué que el mes de julio tiene 31 días? Sí. Y que entonces los únicos meses que seguido uno del otro tiene 31 días es porque esa eminencia de Roma dijo: no es posible, César Augusto. Julio César tuvo un mes de 31 días, yo no me puedo quedar atrás. Agosto, que fue en homenaje, porque esos meses fueron homenaje a estos personajes de la historia, y a César Augusto dijo que el mes de agosto, dedicado a él, tenía que también tener 31 días, porque él no estaba en cuenta, él no estaba en gente. Él decía, si él fue emperador y yo también emperador, a él no le pueden dar más días que a mí. Así es. Y ahí entonces viene cultura con sabrosura. Porque el mes de agosto tiene 31 días. Y hay otro caso, ya usted menciona, yo quería que Domingo William escuchara esa parte, y es que el mismo César Augusto tuvo un romance. ¿Sabe con quién? Hace un tiempecito, yo de alguna cosita no la tengo tan. César Augusto tuvo un romance con la última faraona de Egipto, llamada Cleopatra. Tuvieron un romance. Ahora recuerdo. Ya recuerda. Ok. Luego que vinieron los romanos. Famosa Cleopatra. Sí, Cleopatra, muy famosa. Aparece. Fuera del aire le voy a hacer unos comentarios. Sí, ok. En el año 15 a.C. surge César Augusto como primer emperador de Roma. Que también son otros detalles: ¿por qué emperador? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los también en las dinastías? Pero eso es otro tema.
el tema que estamos tratando tiene mucha tela por donde cortar. Bueno, Son temas profundos. Sí, son temas profundos y tienen muchos detalles. César Augusto comienza en el año 15 antes de Cristo y termina en el año 6 después de Cristo. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo nace, porque Cristo todavía pertenece a la profecía a las 62 semanas. Entonces, cuando Cristo nace cuando César Augusto ya estaba culminando, porque recuerden que cuando él emite el edicto para que mataran a todos los niños de 2 años para abajo, el ángel le dice a José que fueran a Egipto hasta que fueran avisados. Ustedes que muere César Augusto, entonces el ángel le avisa para que regrese. Ellos no regresan a Jerusalén, sino a la región de Galilea, que es la parte norte. Entonces Cristo, conforme a lo que dicen los evangelios, Cristo crece en estatura y en sabiduría. Cuando Cristo tenía 12 años de edad, dice que sus padres lo llevaron al templo y aparentemente se perdió. Duraron 3 días buscando un muchacho. 3 días buscando. Era una travesura. Yo Humanamente, no. humanamente, para que no vaya a confundir la suya. Era una travesura Se humanamente. salió de una patada. No espiritualmente. Que selle también. Ah, claro, hay que sellarlo, hay que sellarlo. Pero va a dejar tranquilito. Hay que sellarlo. Conectado con nosotros Juan Santana Jiménez, mejor conocido como Audi. Bendiciones para él y su Amén. familia. Gloria a Dios. Se salió de bajo la Audi mano. te dio clase a ti. ¿Te dio clase a Audi? ¿Dónde fue que él dio clase? Universidad. Posiblemente. Creo que a Yuri y a esta niña de Olivares fue que él le dio clase. Ok, gloria a Dios. Entonces Cristo se pierde en el templo, pero mientras los padres estaban buscando, dice que Cristo se encontraba con los sabios, debatiendo temas. Quedaron admirados porque como un niño con 12 años ha alcanzado tal sabiduría, tal entendimiento. Entonces, hay un periodo de 18 años donde mucha gente especula. Hay una película que se filmó que es una blasfemia, que se llama el Código Da Vinci. Una persona me está hablando de ese tema, hasta yo le fui un poco mal educado y le dije, córteme ese tema. Okay. Sí, porque es una blasfemia. Es una blasfemia. Y si usted, ¿cómo le digo? Participa de esa tertulia, Así es. usted se convierte en culpable también. Así mismo. Correcto. Sí. Inclusive ese individuo... Son temas que yo he visto porque Es mejor no edifican en nada. Exactamente, es mejor alejarse de esos temas. Entonces, en esa película se dice cosas que la Biblia no dice. La gente critica. Abominaciones también se Sí. dice ahí. Algunos ateos, agnósticos, critican la parte en que Cristo duró desde los 12 años hasta los 30. Estamos hablando de un periodo de 18 años de que Cristo no aparece. 18 años. Entonces, lo que se preguntan es, ¿qué Cristo pudiera estar haciendo? Cristo se encontraba en Galilea. Cristo estaba Una vida trabajando. normal. Era una vida normal porque Recuerden que él era carpintero. haciendo mesas. ¿Qué hace un carpintero? Hace mesas, Hace mesas. sillas, repara vivienda. Ya. Pero también, no solamente un carpintero, era un carpintero experimentado. Y a los carpinteros experimentados, ¿saben cómo le llaman? Ebanista. La palabra ebanista viene de, ¿sabías? De ébano. Sí. O sea, los que trabajan con maderas, con maderas tratadas, un ebanista es un carpintero especializado. Y yo de paso un artista secular que le llamaban la flor del ébano, Rafael Colón. En la profecía también no aparecen los Espartacos, Esparta. No está. Esparta y Atenas, eso tiene que ver con Grecia. ¿Eso estaba antes o después? Eso estaba en ese periodo. Él está hablando en el ahorita periodo de las 70 gemas. Pero Exacto. la película de Espartano, ¿no? O Espartano. Esparta. Sí. Toma el ejemplo de Gedeón, de los 300.
porque con 300 Dios le dio la victoria a Gedeón en contra de los filisteos, filisteos, los madianitas, por 300, y ellos toman como ese ejemplo de que, por eso llaman, hay una película que se llama 300, de ahí que viene. Porque muchas de esas películas son, ustedes ven que son muy similares a los eventos cristianos. Eso tiene doble propósito, lo voy a explicar. La mayoría de esas películas y esas series, esas novelas que hacen, así tú no tienes que pagar derechos de autor. Ajá. Porque el autor de la Biblia, tú no le puedes cobrar a esos productores de películas y de series. Entonces, ese es el doble propósito, el primero. Y el segundo, las historias bíblicas son atractivas al público. Y si tú no tienes que pagar derechos de autor, es ganar. Esa es la situación de esas historias bíblicas. Entonces, en ese periodo de 18 años, la Biblia no menciona lo que Cristo hacía, específicamente, textualmente hablando, pero sí dice que era carpintero, es decir, o sea, estaba en su trabajo. Otra cosa, la Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 28, las cosas reveladas son para Dios, para los padres y los hijos, más las no reveladas le pertenecen a Dios. Amén. Si la Biblia no dice una cosa, si la Biblia no dice que Cristo fue a América, como dicen los mormones, no se puede decir que la Biblia dice que fue a América. Dice claramente la Biblia, hay de aquel que le quite o le ponga. Así. Hay situaciones. Y en cuanto a esa trayectoria de que no se revela en la Biblia, de la vida de Cristo, no era que vea unos paparazzi con una cámara viendo cada paso que Jesús daba. ¿Entiendes? Y otra cosa, la Biblia presenta los eventos más relevantes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Johnny Díaz Jerez, voy a escribir la biografía de este eminente maestro. Yo no voy a hablar cuando él se levantaba, que primero iba al baño, después se ponía la chancleta, que a veces se confundía, se ponía esa altura de pavo. no, esos detalles no son relevantes. Pero sí podemos hablar que Johnny Díaz Jerez nació en tal fecha, estudió en la escuela tal, se graduó con buenas calificaciones, estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo o en la que sea, que son datos importantes. Se casó con fulana de tal, tuvo tal cantidad de hijos, fue un comunitario, fue un comunicador muy bueno. Amén, ¿entiendes? Entonces son datos, o ayudó a fulano de tal, ayudó en tal, cuando pasó tal situación con una persona. Entonces son datos relevantes, cosas así de que fue al baño, no fue, o que se bañó, que defecó, que no defecó, o que si se bañaba o no se bañaba, esos casos no son relevantes. No son relevantes, porque si no se bañaba y le daba grajo, le iban a decir, ahí entra. Había problema. Ahí entra. Había problema. Aprovechar esta coyuntura. No se puede hacer. Eso fue un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Hay que hacer una coyuntura. Hay una sierva de la iglesia, La Profecía, que a ella le interesa venir a dar un testimonio a propósito del caso de la joven deportista, el cual le seguimos soltando a las personas que sigan colaborando para el asunto de la quimioterapia de acá de Cáscara Jícara. Una sierva que tiene, ella es sobreviviente de cáncer de mama y quiere dar su testimonio acá en el programa. A ver si podemos hacer un pequeño paréntesis, qué sé yo, darle algunos 15 minutos más o menos, claro que y que ella pueda dar su testimonio y luego continuamos, continuar con lo que es lo que son las profecías. Sí, porque nosotros ya, esta es la tercera semana. Para la próxima, no sé qué hora, ya estamos cerrando casi mental. Ya tenemos el tiempo vencido, yo creo. 5 minutos más. No. Pueden ser 10 o 20. No, 5 está bien. Sí. A los 35. Ok, 5 minutos de gracia. Cristo, a la edad de 30 años, aparece otra vez en el escenario, como dice el Evangelio de Marcos. Como a los 30 años, Cristo aparece en el Jordán, para ser bautizado por Juan.
Juan el Bautista, Que era primo. que era su primo. Correcto. Son detalles, ve, cosas que no se pueden pasar por alto. Todos esos elementos hay que hacer un collage, no un collage, con selecciones múltiples para los debates que tenemos pendientes de las iglesias. Sí. Usted se imagina, Para mire, hacer un debate la de- iglesia EBNC, la iglesia católica, la iglesia, y tener representantes de todas las iglesias de las ciudades, por ejemplo, Son compitiendo, 5 minutos que me dieron. compitiendo, no, yo sé, compitiendo con todos estos temas que hemos tratado. Es un palo, pero continúe. Vamos a amarrar los patrocinadores para ese Cristo debate. inicia su ministerio, sabemos que Cristo vino cumpliendo las profecías, otras profecías, por ejemplo, una de las profecías más relevantes del Antiguo Testamento, la profecía del siervo de Dios, que aparece en Isaías capítulo 52 al finales y 53, donde dice Isaías 53, más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, etcétera, etcétera. También cumpliendo otras profecías como en el libro de Malaquías, que habla de Juan el Bautista, que iba a ser el propulsor de Cristo, que iba a preparar el camino. Y un sinnúmero de profecías que hablaban del advenimiento de Cristo, incluyendo la profecía de la 70 semana, que estamos hablando. Entonces Cristo inicia su ministerio a la edad de 30 años, eligiendo a 12, no a 12, porque tenía cientos de discípulos, podría decir miles. Dentro de esas cantidades de discípulos, él eligió a 12, a lo que le llamó apóstoles, que más adelante lo envió. Luego eligió a 12. Los primeros fueron dos hermanos. Hermanos no, eran que tenían como profesión la la pesca. habían recaudadores de impuestos. No, pero los primeros dos que él eligió. No eran hermanos que eran. Eran hermanos, a Simón y a Andrés. Correcto. Simón y Andrés. Entonces, ya que el tiempo se me está yendo y Domingo William está cayendo donde No, yo tenía una pregunta. Ok. Cuando Cristo era un niño que apareció en la sinagoga, Sí, en el templo. Juan el Bautista aparece en alguna parte. No, Juan el Bautista tenía alrededor de la misma edad tenía. Lo único que le llevaban era Unos 6 meses. 6 meses nada más le llevaban, pero tenía la misma Porque edad. cuando llega María embarazada, no recuerdo si ella revela el asunto. A veces tantas cosas en la cabeza no es fácil. Cuando María llega, Juan Bautista, estando en el vientre de su madre, da un salto. ¿O fue Jesús que dio el salto cuando... Juan el Bautista era el del vientre. Okay. Y ella glorificó a Dios por eso, lo distinguió. Amén. Entonces, le llevaban era 6 meses. Okay. Eran primos. Lo único que la Biblia no revela porque históricamente hay una historia, las historias extrabíblicas, no antibíblicas, que no es lo mismo, dicen que Juan el Bautista fue criado en el desierto y fue Se alimentaba con una... miel y... Sí, también. Y otra cosa es que él fue instruido por una secta, que no aparece en la Biblia, pero sí en la historia, conocido como la secta de los esenios. Los esenios eran como una especie, eran como unos rabacucos, eran muy religiosos. Sí, pero un segundito, la pregunta que Domingo le hizo es, la muerte de Juan el Bautista, No. cuando Juan el Bautista muere, ¿fue antes o después de Jesús comenzar la... No. No, eso no era. El No, la proceso de la pregunta- niñez, yo no la- el Y si proceso. estuvo dentro de ¿perdón? No, la pregunta que... Donde la niñez, ok. Fue la niñez. No, lo que usted dice es si Cristo murió, si Juan el Bautista murió Antes de comenzar. en medio del ministerio de Cristo. Ok. Porque Cristo obviamente no estaba ahí para bautizarlo. Entonces, Cristo sanaba a los enfermos, Cristo hacía milagros extraordinarios. Es el Mesías príncipe que aparece en la profecía de la 70 semana. Entonces, Cristo, ya cuando llega a cumplir sus 3 años y medio, dice que él sube a Jerusalén vino con el propósito de entregar su vida por nosotros. Dice la Biblia
que Él puso la vida, no fue que lo mataron, sino que Él puso la vida. Por eso dice la profecía en esta semana que su vida fue tomada más, fue tomada por mano de otro, ¿verdad? Pero a Él, a la vida se le fue, no recuerdo muy bien cómo dice el texto, más no por sí, se le fue tomada la vida, más no por sí. Pero ¿qué sucede? Dice que después de la muerte del Mesías príncipe, vino entonces la semana número 62. O sea, se cumple la 60. Y después de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías príncipe, que es ahí donde se cumple. Después de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. Es decir, ya las 62 semanas había surgido, se había cumplido antes de la muerte de Cristo. En ese, se podría decir, en el mismo ministerio de Cristo. Incluso también, cuando se calcula matemáticamente que las 72 semanas desde el año 445 hasta el año 30 después de Cristo, equivale a 400, voy a buscar la calculadora, ya yo lo calculé, lo que pasa, yo lo calculé. Son 469 años. 400, a ver, 469 años, 469. Le decimos que la pronunciación de 70 semanas equivale a un periodo de 490 años, ¿no? 490 años, 400. Pero entonces no completaron las 70 semanas. No, porque porque falta una semana, que es la que vamos a hablar la próxima semana, Okay. que se va a dividir en dos. Ya entonces concluye. Entonces, se cumple, ya concluimos la primera parte y la segunda de las 70 semanas durante esas tres intervenciones. Entonces, para la próxima semana estaremos hablando de la semana número 70. La semana número 70 estaremos hablando. Y vamos a seguir hablando de la historia, qué pasó después de Cristo muere. Se termina el Nuevo Testamento, Cristo, las epístolas del apóstol Pablo, pero hay un evento que vamos a mencionar que fue trascendental en la historia, porque recuerden que el Imperio Romano todavía estaba en su apogeo en ese tiempo, y después que murió César Augusto vino, ¿me puede ayudar? ¿Cuál fue el que vino después de César Augusto? Tiberio César. Vino Tiberio César. Tiberio César. Entonces, Cristo vivió en el tiempo de César Augusto, en el tiempo de Tiberio César. Luego vinieron otros emperadores. Y vamos a mencionar otro emperador que hizo algo terrible. Hizo algo terrible, porque recuerden que en el 483 Ciro emite la orden para que construyan el templo, pero va a haber otro rey que va a dar una orden para hacer todo lo contrario, y la semana que viene, bueno, estaremos hablando concluimos con lo que es este estudio interesante y profundo sobre las 70 semanas, las profecías. No, concluimos con No, la segunda parte. Con la segunda de las parte. 70 semanas. Y Dios mediante, si mañana no llueve, tenemos pendiente la entrevista con Ramón Carrasco, el regidor, aunque estaba vaticinado lluvia para mañana y pasado, pero esperamos de que no llueva y el regidor pueda venir por acá. Y el jueves ya Albuquerque a ver si puede venir también, con la anuencia del productor general Domingo Williams. Nada, agradecer a cada uno de los cibernautas, a cada uno de los hermanos de diferentes iglesias. Concluimos con la oración para que sea Jehová Dios que nos conduzca, y que para el próximo martes, el martes cristiano, sea un programa igual o mejor que el de hoy. Voy a decir algo antes de concluir. Usted sabe, cuando usted comparte con alguien que tiene las mismas, te podría decir, dotes, talentos, es más fácil fluir en un tema. Amén, amén. Por ejemplo, si yo estuviera hablando con una persona que solamente habla sabe de construcción, hablar de ese tema histórico,
no iba a fluir, no, o sea, ni yo mismo voy a fluir tanto, porque me voy a sentir como que estoy como hablando solo y las ideas no van a fluir, porque a medida que Jenny me hace las preguntas, mi cerebro va procesando y diga, pero sí, y esto, pero cuando uno está solo, uno se le hace más difícil. Bien, pues vamos con la oración, hermanos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por permitirnos una vez más hablar de tu grandeza, Nazareno del mundo. Te pedimos, Señor, que la próxima intervención que tengamos la semana próxima, Dios, sea de bendición para nosotros y para cada uno de los cibernautas, Señor eterno, y que sobre todo tu nombre sea glorificado. Estamos en tus manos, Señor. Gracias por darme la oportunidad de servirte, Dios, de servirte, no solamente a través de la música, sino a través de estas enseñanzas, de esos dones que tú nos has dado, y bendecir, Señor, a las personas que tengan acceso, que están suscritos a este canal, al Nazareno de Gloria, que puedan ser bendecidos, Señor eterno, que cada oído, Señor, cada persona que se encuentre, no solamente en este país, sino en cualquier parte del mundo, pueda recibir esta enseñanza, Nazareno de Gloria. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que amplíe más la audiencia, amplía más, Señor, los cibernautas, amplía más, Señor, aleluya, este proyecto comunicacional. Señor eterno, Señor, tenemos planes de llevar esto al segundo nivel, los materiales que hacen falta, te pido que los suplas, Señor eterno, para tener un espacio más adecuado. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 30 segundos, váyase preparando. Ya viene el octavo aniversario para una pequeña picaderita de empanada para picaderita de julio. Ahí incluimos los pavos y la guinea. Recuerden que la empanada van a ser de pavo. Sí. Bueno, gracias a su fiel sintonía. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y recuerden hacer el bien sin mirar a quién. Pasen buenas noches. Bendiciones para todos. Ay, qué. Ay, tenemos que sentarnos. Tenemos que la noche. Ya.